Ese es el alcance que tratamos de darle en Nueva Alianza con esta reforma a México, poner a México en la vanguardia tecnológica para que México sea puntal y desarrollo social en todos sus infancia, sus pueblos indígenas, su gente, su ciudadanía. Es cuanto. Don Ricardo Mejía, la Asamblea lo espera en la tribuna. En contra. Gracias, compañero presidente. Vamos a clarificar el tema del quinto transitorio que todavía se negociaba en lo oscurito hasta hace unos pocos minutos. Dice, a la entrada en vigor del presente decreto, se permitirá la inversión extranjera directa hasta el 100% en telecomunicaciones y comunicación vía satélite. Ahí termina el primer párrafo. El segundo párrafo dice, se permitirá la inversión extranjera directa hasta un máximo del 49% en radiodifusión. Dentro de este máximo, es decir, dentro del 49% de radiodifusión, se estará a la reciprocidad que exista en el país en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en última instancia a este directa o indirectamente. Es decir, en este artículo quinto transitorio se está dejando un 100% de inversión extranjera en materia de telecomunicaciones y comunicación vía satélite. Por esta razón, yo convoco a los legisladores nacionalistas, a los legisladores progresistas de este país, a que no avalemos esta traición a la patria y este acto criminal de entreguismo, votando por un 100% de inversión extranjera en telecomunicaciones y comunicación vía satélite. Esa es la realidad, que nadie engañe. La cláusula de reciprocidad solo la están dejando para radiodifusión y no para telecomunicaciones y comunicación vía satélite. Por otro lado, advertimos de la falta de autonomía del órgano regulador, donde tendrán mano en el comité de evaluación el director del Banco de México, Agustín Carstens, y el director del INEGI, Eduardo Sojo, que no serán precisamente gente que actúe con autonomía. Por otro lado, se está dejando la opinión del Ejecutivo a través del secretario de Comunicaciones para que establezca la pertinencia de las concesiones. Es un acto de injerencia que contradice la supuesta idea de la autonomía. Y por otro lado, para seguir con este presidencialismo autoritario y este culto a la personalidad, en el artículo 28 se establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el gobierno federal cuente con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones. Es decir, Enrique Peña Nieto y el gobierno va a poder tener todas las concesiones que requiera para seguir abonando en este culto a la personalidad y en este aparato de propaganda. Por un lado, un entreguismo criminal, por el otro, falta de autonomía del órgano, y por el otro lado, este aparato de propaganda. Al mismo tiempo,
nosotros advertimos que este 100% de inversión extranjera en telecomunicaciones es la puerta de entrada para la reforma energética privatizadora que han anunciado tanto el presidente como el secretario de Hacienda y el secretario de Energía. Por esa razón, compañeros legisladores y particularmente legisladores progresistas y nacionalistas, nuestra invitación es a votar en contra de esta reforma retrógrada que no garantiza un avance. Es un juego arreglado. A Slim le permitirán invertir en televisión y a Azcárraga en telefonía. Es el mismo tablero donde las fichas se van a repartir y están dejando de lado a la ciudadanía y están entregando esta industria estratégica del país en manos extranjeras. Por esa razón, nuestro voto será en contra y convocamos a todos los progresistas y nacionalistas a actuar en consecuencia. Doña Lilia Aguilar Gil, tiene usted el uso de la voz, a favor. ¿Está doña Lilia? Doña Lilia Aguilar Gil. No está en el salón. Entonces, don Federico González Luna. Bueno. Ahí viene entrando ya llegó. Con su permiso, señor presidente. Lo tiene. Honorable Asamblea, pocas veces en la historia se tiene la oportunidad de presenciar una reforma constitucional y política con la profundidad que tiene la que hoy estará sujeta a discusión y votación de esta Cámara de Origen. Todo deberá cambiar. La historia de las telecomunicaciones de nuestro país deberá ser escrita con un antes y un después de esta reforma. Estamos ante una iniciativa que cruza transversalmente todos los temas y todos los servicios de las telecomunicaciones, incluyendo en ellas a la radiodifusión. Plantea audazmente situar al usuario en el centro del quehacer y del fenómeno mismo de las telecomunicaciones. Se ha criticado de la reforma que conlleva un exagerado empoderamiento de la autoridad a costa del individuo. No lo vemos así. De ninguna manera. Vemos el fortalecimiento de la autoridad en la estricta medida de lo necesario para promover mejores condiciones de competencia entre los particulares. Esta reforma no oprime al individuo, lo fortalece y protege ante condiciones de mercado que, ya sea como competidor o como consumidor, lo vulneran y lo dañan. La reforma plantea con fuerza la defensa de las libertades, pasando por el papel del Estado como regulador y protector de la sana competencia. La reforma es fruto de los acuerdos. Con ella, este constituyente permanente envía un poderoso mensaje a los mexicanos y al mundo. Nuestro país está preparado y dispuesto a dialogar, a negociar, a ceder, a lograr acuerdos y a transformarse a fondo. Con esta reforma, no cabe duda, México se inscribe entre los países que están dispuestos a andar por la senda de las grandes transformaciones. Estamos, en el fondo, ante una reforma que va más allá, no de un sector o de una actividad económica específica. Se trata de una reorganización sustancial de los mecanismos conforme a los cuales el Estado actúa frente a los individuos. En tal sentido, se inscribe en lo que podemos entender como parte de la reforma del Estado y estamos, por tanto, ante un documento fundamentalmente político, no técnico, no económico. Y por eso mismo, porque define las formas como la sociedad mexicana desea reorganizarse, no puede estar hecho con visiones parciales o estrechas. Debe visualizarse pensando en México y en su futuro, no en los enemigos o contrarios. Esta Cámara de Origen del Poder Constituyente debe estar convencida que aprueba, como espero que suceda, un instrumento de cambio
que beneficia a los mexicanos de hoy y de mañana, que abre espacios de información, de competencia, de pluralidad y de creación artística, pero en ningún caso se trata de un documento fruto del rencor en el que hayan podido insertarse furtivamente dardos venenosos contra los enemigos. Quien pretende actuar así no ha entendido que en la transformación de México nadie está proscrito, que a este cambio de gran calado están llamados todos aquellos que quieran aportar su creatividad, su capital, su organización y el talento de cada quien. Esta reforma debe ser la reforma del acuerdo, de la concordia, no de la venganza ni del odio, de la solidaridad, no de las obsesiones, de la construcción y no de la destrucción, no de las filias ni de las fobias, sino de la síntesis. Por ello, estoy cierto que el futuro lo construiremos pensando en México y no en nuestros enemigos. Estamos ante una reforma audaz. Debemos iniciar por mencionar que el órgano regulador que estamos diseñando no tiene precedentes en nuestro país y probablemente, acaso, en algún otro país. Estamos poniendo en manos de un grupo de 7 personas un poder enorme, un poder que si no se contiene a sí mismo será un poder brutal sobre el individuo. El nuevo órgano regulador de las telecomunicaciones debemos entenderlo como un órgano autónomo con autoridad, mas no como un ente autoritario. La fuerza de la que se le dota es para que propicie el cambio pronto y eficaz en beneficio de los mexicanos, de todos, y no para convertirlo en instrumento de control o represión de la sociedad y sus libertades. Estamos ante un órgano regulador que tendrá casi en su totalidad las facultades que dirijan y encaucen el desarrollo de un sector estratégico y prioritario de la economía, a quien se conferirá un instrumento clave para la información, la cultura y la competitividad de nuestro país ante otras naciones. Por ello, fue tan refrescante que este órgano regulador quedara sujeto a las estructuras y procedimientos judiciales ya existentes en nuestro país, es decir, que se haya circunscrito en su actuar al juicio de los tribunales y juzgados ordinarios del Poder Judicial de la Federación y dentro del juicio de amparo. Al mismo tiempo, en lo administrativo y en lo político, este órgano regulador deberá estar atento y responder a las políticas públicas que el Ejecutivo Federal plantea en el marco del sistema de la planeación democrática del país. Estamos ante un órgano fuerte, promotor del cambio, que debe seguir la estructura y forma de nuestro Estado y sistema de derecho, de nuestra tradición jurídica y de nuestro marco institucional. Estamos ante una propuesta que se apoya en 2 ejes fundamentales: la sana competencia y el fomento de la cobertura de los servicios de banda ancha en nuestro país. Plantea medidas que corregirán desviaciones y promoverá la competencia en muchos mercados en donde esta apenas es incipiente. La reforma se sustenta en la convicción de que el cambio en el sector de las telecomunicaciones en México se logrará a través de la competencia y la libre concurrencia, en la preservación de mercados que funcionen adecuadamente, es decir, ante una reforma que confía en la libertad e iniciativa de los particulares. No es una reforma estatizante, debemos enfatizarlo. Por el contrario, la entendemos como una reforma que corregirá deficiencias de la sana competencia. Es indispensable decirlo, la reforma también confiere al Estado un papel fundamental, y no solo en su papel de regulador, sino también como promotor del desarrollo y de la inclusión social en el universo de las telecomunicaciones, y se constituye como un operador importante de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Este triple papel del Estado como regulador, como promotor y como operador de gran envergadura no es común y en un primer momento puede no ser fácil de ponderar. Sin embargo, más allá del papel insustituible del Estado como regulador, queremos entender que la reforma busca que la intervención pública cubra espacios a los que no llega el mercado o no en el futuro próximo e inmediato. Termino, señor presidente. En la bancada del Partido Verde Ecologista de México estamos comprometidos con los acuerdos y con todas aquellas medidas que apoyen la transformación profunda de la patria. Estamos convencidos que la senda marcada por el presidente Peña Nieto, senda sustentada en los acuerdos, en la convocatoria de todas las fuerzas políticas, es el camino a seguir. Creemos que el mensaje que se envía al mundo es un mensaje positivo, es un mensaje al futuro y es un mensaje moderno y transformador. Muchas gracias. Don Ricardo Monreal.
Chávez. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, en días pasados nosotros presentamos un voto particular con el propósito de incluir en la reforma de telecomunicaciones diversos ajustes que realmente garantizaran el acceso de los ciudadanos a los beneficios tecnológicos del sector e hicieran más competitiva nuestra economía. Creemos que el objetivo central de la reforma debiera ser otro, más orientado a lo social, con beneficios a los ciudadanos. Por la mañana, cuando discutíamos esta posición, el diputado Samperio decía: no hay ningún beneficio para los ciudadanos. Es un problema de monopolios, oligopolios y empresas económicas y, por tanto, tendríamos que revisar y razonar muy bien nuestro voto. Pero déjenme decirles con toda seriedad por qué estamos en contra. Porque estamos proponiendo, primero, que la sociedad civil organizada sea la que integre los órganos reguladores y no el emergente presidencialismo restaurador. Segundo, estamos proponiendo que se elimine la opinión presidencial o la opinión del secretario de Comunicaciones y Transportes para la cancelación o revocación de concesiones. Si el presidente o el ejecutivo no tiene el poder de concesión o revocación de concesión, tampoco puede tener ningún otro acto. Tercero, que el comité de evaluación de los integrantes de los órganos reguladores lo integren instituciones académicas y universitarios, no otros órganos del Ejecutivo Federal. Cuarto, que la nueva ley de amparo no desee de servicios ni los deje minusválidos frente a otros sectores económicos. Quinto, que se incluya una cláusula de reciprocidad en la inversión extranjera, que el capital extranjero participe en la misma proporción que le permita a su país de origen, que el tope del 49% para la inversión extranjera se aplique a todo el sector de telecomunicaciones, no únicamente a la radiodifusión. Sexto, que se garantice la soberanía y la seguridad nacional en el funcionamiento de este sector estratégico. Séptimo, que se haga realidad el derecho de audiencia y de réplica en todo tipo de medios de comunicación. Octavo, que se evite la burocracia dorada y la partidarización de los nuevos órganos reguladores. Fuera partidos, fuera ejecutivo. Noveno, que el Estado garantice el acceso universal a los servicios de banda ancha, el acceso gratuito a Internet como derecho humano. Décimo, que los canales públicos sean de los poderes estatales, no solo de alguno de ellos. Onceavo, así como fomentar la radiodifusión y telecomunicación de carácter social, comunitario e indígena por las radios comunitarias y medios que existen en las comunidades indígenas. Y doceavo, no entregar el patrimonio de los mexicanos a los extranjeros, no al 100% de la inversión extranjera directa a telecomunicaciones y a comunicaciones vía satélite. Nuestro decálogo por lo que no estamos en favor de la reforma. Por eso argumentamos con seriedad si estos 12 artículos o puntos que estamos planteando se admiten en la discusión, en lo particular
nosotros estaríamos en favor en lo particular. Porque luego se nos dice que estamos en contra de todo. Hemos votado la mayoría de las leyes que a los usuarios, ciudadanos o el pueblo beneficia, las hemos votado en favor razonablemente. Pero no nos pueden pedir que votemos en favor de este engendro que está contenido en los artículos transitorios y que violan el más elemental estilo de cualquier parte de análisis jurídico, rebasa cualquier análisis que se haga sobre el mismo. Por esa razón, yo les pido reflexionemos en torno a esto. Es tan importante esta reforma que no puede ser aprobada sin la participación, el análisis y la consulta con los ciudadanos, más allá del Pacto por México, que es una institución que nosotros respetamos, pero es extraconstitucional, no es vinculatoria con el Poder Legislativo, ni tampoco para ningún ciudadano que no forme parte de este mecanismo partidista, y para nosotros no es el adecuado. La iniciativa no ha sido debidamente conocida, difundida ni analizada por los ciudadanos, los usuarios, los expertos, los académicos y los mismos prestadores de servicios. Por último, si la iniciativa es tan buena, como aquí la retórica se presume y se repite, si es tan buena para los ciudadanos, ¿por qué la prisa de aprobarla a espalda de ellos? ¿Por qué no convocamos a foros de consulta, que vengan los expertos y nos digan si es o no conveniente abrir al 100% a la inversión extranjera este sector tan prioritario y tan importante para el desarrollo de la nación? Presidente, de nueva cuenta, muchas gracias por su tolerancia. Gracias, diputado Monreal. Doña Lilia Aguilar Gil. Esta presidencia le recuerda con toda amabilidad a los coordinadores parlamentarios que en 4 oradores más estaremos cantando las reservas, por lo que les ruego vean aquellas que a raíz de las propuestas se tienen que retirar del listado. Muchas gracias, señor presidente, por su generosidad, como siempre, y con la venia de la Asamblea. Cuando la lucha entre las facciones es intensa, el político se interesa no por todo el pueblo, sino por el sector al que él pertenece. Los demás son, a su juicio, extranjeros, enemigos e inclusive piratas. Creo que es preciso, antes de empezar con la posición que me trae a esta tribuna, explicar, porque no se le ha explicado a los ciudadanos qué es lo que sucedió en esta Cámara y por qué subimos tan tarde esta reforma que estaba en el orden del día como el punto número 1 del mismo. No es solamente porque el PRI, el PAN y el PRD no se ponían de acuerdo, obviamente, sino porque recibimos la visita en esta Cámara de lo que podríamos llamar agitadores políticos y económicos interesados en la reforma de telecomunicaciones, que además, por cierto, y permítanme hacer un paréntesis, tuvieron el privilegio de legislar esta reforma más allá de lo que podemos decir el 98% de los legisladores que estamos en esta Cámara, porque les aseguro, compañeros diputados, que muchos de nosotros nos enteramos de las adecuaciones pequeñas que venían en el dictamen cuando se nos entregó la Gaceta. Y me atrevería a decir que no más de 10 diputados lo conocían. Y es por eso que yo me pregunto, y creo que es justo que los ciudadanos mexicanos se pregunten, ¿dónde se hicieron estas modificaciones? ¿Dónde y quién hizo este dictamen? Porque les aseguro que al menos no fue en el Pleno de la Comisión de Puntos Constitucionales. Sabemos eso porque compañeros que pertenecen a esta comisión nunca fueron convocados a sesión el día de hoy. Hemos recibido, pues, un golpe más a este poder legislativo ya debilitado.
Permitimos que nos traigan a votación para que sean aprobados en este pleno dictámenes que se modifican después de haber sido aprobados en comisiones, modificaciones que se nos hacen saber segundos antes de ser subidos a la tribuna, por ponerlo de alguna manera. Sin embargo, claro, el objetivo de mi intervención es posicionarme en abstención y explicarles a ustedes por qué lo haré de esta manera. Porque a pesar de que yo era una convencida de votar a favor de esta reforma, hoy tengo grandes objeciones de conciencia y también de dignidad legislativa. Permítanme explicarles por qué, compañeros diputados. Como he dicho, nosotros mismos que ya hemos denigrado a su menor expresión la actividad legislativa, y permítanme con todo respeto llevarlos a la reflexión, yo les preguntaría, ¿cuántos de nosotros realmente sabemos con claridad los intereses que se están negociando en esta reforma Fast Track de telecomunicaciones? ¿Cuántos de nosotros sabemos realmente las implicaciones económicas que estas reformas tienen? Sin embargo, venimos a defenderlas a capa y espada. Es por eso que en esta gran objeción de conciencia de decir no estar de acuerdo no solamente con el procedimiento, sino con las formas y sin saber las consecuencias que esta reforma tiene, una servidora ha venido aquí a expresar esta gran objeción de conciencia. Porque es cierto, compañeros diputados, ya no somos una oficialidad de partes, y en eso permítanme diferir con mis compañeros de Movimiento Ciudadano. Ahora somos un validador ciego, no del presidente, sino de todos los intereses que se fraguan dentro del Pacto por México. Sin querer, compañeros y compañeras diputadas, y estoy segura que muchos de ustedes de verdad lo hacen sin querer, venimos aquí a discutir sobre las grandes diferencias que tiene Molinar Horcasitas con Gustavo Madero, con el senador Javier Lozano, probablemente con el señor Acosta Naranjo o con nuestro compañero Pablo Gómez, pero sobre todo con las grandes diferencias que tenían Carlos Slim, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. Compañeros diputados, es el lugar donde se hacen las leyes. Este es el poder legislativo. No nos denigremos. ¿Por qué insistimos en devaluarnos como legisladores y en hacer estas acciones que no nos llevan a ningún lugar? Y dado que mi tiempo se acaba, permítanme decir, sin embargo, en el PT no somos una oposición irresponsable. Reconocemos que esta reforma era necesaria y por eso el voto en positivo en la Comisión de Puntos Constitucionales. Reconocemos que se crean 2 canales nuevos de televisión, que se reconocen los medios de uso social, que hay un derecho universal al acceso de banda ancha que permitirá que los mexicanos tengan acceso universal a Internet, que se determina finalmente el más caro y más software gratuito, exceptuando los agentes preponderantes y haciendo algunas adecuaciones. Y voy a terminar, compañeros diputados, permítanme terminar esta idea. Se presenta también un proceso para eliminar a los monopolios y se dan vestigios de la democratización de los medios. ¿Quién puede estar en contra de la democratización de los medios? Sin embargo, permítanme citar a Chomsky en este tema. Debemos reconocer que raramente hay cosas nuevas bajo el sol. Muchas gracias, señor presidente. Voy a terminar. La fabricación de ilusiones es necesaria para un sistema y cuando se vuelve masiva es imposible escapar a ella. Eso es lo que nos sucede con esta reforma. Nos es imposible escapar a la gran ilusión de que esta reforma democratizará los medios, cuando estas 2 cadenas de televisión no saldrán del oligopolio en el que ahora se encuentran, cuando los medios de comunicación en realidad no se democratizan, porque serán los mismos agentes económicos los que tendrán control de los mismos. Es por eso que he venido a posicionarme en esta tribuna para decirles, compañeros diputados, y con esto cierro,
que se omiten muchas cosas en esta reforma y lo diremos en nuestras reservas, pero que terminaría con una frase del vicepresidente norteamericano Frank Knox para decirles: las promesas por escrito para mantener la libertad son poco valiosas, son como el papel de desecho, decía Knox. Cuando estas promesas son hechas sobre todo por líderes ambiciosos y sin escrúpulos, la reforma no sea el caso. Ojalá, compañeros diputados, que no sea así. Muchas gracias, señor presidente. Ándele. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara. En contra. Ya ha quedado claro a través del diputado Monreal el asunto del quinto transitorio, de cómo se está traicionando a la patria con esta reforma al entregar el 100% a la inversión extranjera. Y sin duda violenta además el artículo 27, 28 constitucional, el primero de la Ley de Radio y Televisión, el segundo de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y ya argumentaremos en las reservas, inclusive como en el 72 de la propia Constitución se también perjudica la seguridad jurídica de concesionarios permisionarios, ya por no hablar de la exclusión de la sociedad civil. Y sin duda la restricción a la inversión extranjera en la materia garantiza condiciones de equidad en la competencia del mercado de comunicaciones. La experiencia de la libre competencia, derivado de los diversos tratados comerciales que ha suscrito México, acredita la necesidad de establecer un margen de protección a las empresas nacionales. En la reforma que se pretende, se requiere una política de competencia que permita a la autoridad corregir las distorsiones del mercado y evitar que aquellos con poder económico y político sustancial abusen de sus capacidades para acceder al mercado nacional. Es por eso que nosotros vemos que el contenido de la reforma regula en el corto plazo las actividades, un sector empresarial que en su mayoría ha carecido de independencia en su función informadora y generadora de opinión, atendiendo a la naturaleza que la ley otorga. Permítame un segundo, diputado orador. Sí. ¿Con qué objeto, diputado Angulo? Si el orador atentamente le solicito si me puede admitir una pregunta. Con mucho gusto, una vez que termine mi posición. Con mucho gusto, una vez que termine su posición. Gracias, señor presidente. Por nada. Sí, yo decía, y espero que tengan tolerancia con el tiempo, que a la presidencia por las interrupciones, que la independencia en su función informadora y generadora de opinión de estos sectores empresariales, pues vemos que no ha sido lo suficientemente clara, y atendiendo a la naturaleza que la ley otorga a la actividad de ser un servicio público concesionado, no tendría por qué ser violentada. ¿Por qué? Porque vemos que la reforma en materia tiene puntos nodales que permiten la intromisión directa o indirecta del Poder Ejecutivo, medra la independencia que pretende concedérsele a los nuevos órganos reguladores. Asimismo, se violenta la soberanía nacional al afectarse bienes de la nación que la Constitución determina como inalienable e imprescriptible. Es un mundo en el que la economía se mundializa, las tecnologías de la información y comunicación se convierten en factor estratégico para el desarrollo económico y la seguridad de los habitantes. Estamos conscientes que esta reforma en telecomunicaciones atiende a un diseño estructural de la Administración Pública Federal encaminada a garantizar las inversiones extranjeras y orientar el desarrollo nacional como una economía periférica del gran capital.
A ello atiende la reforma laboral, la reforma a la ley de amparo, la reforma que hoy se aprobará, así como las reformas al sector financiero y en materia de energía que hoy se anuncian. En la reforma que hoy se aprueba, se incurre en el engaño histórico del cambio de oro por cuentas de vidrio, con un discurso que se sustenta en el supuesto derecho a la información y las comunicaciones que pretende la modernidad y el desarrollo económico. Se condena a miles de mexicanos y mexicanas a seguir en la pobreza y la miseria, aumentando la brecha digital. El discurso legitimador del derecho a la información y acceso a las comunicaciones contenidos en el artículo 6, 7, 27 y 28 quedan en mera enunciación de derechos que serán inexigibles ante las consecuencias de las disposiciones transitorias del decreto, que de inmediato garantiza el control político de los concesionarios nacionales, los que sin lugar a dudas y en nombre de la libre competencia serán avasallados por una política económica comprometida con los grupos económicos nacionales e internacionales que depredan a nuestro país. Diputados, somos sujetos de la historia y las generaciones que nos suceden descalificarán la falta de independencia de esta Cámara de Diputados que nos quiere volver esclavos en nuestra propia tierra. Está en su responsabilidad si la votan a favor. Por mi parte la votaré en contra y acepto que el PT me haya permitido ser su diputado y la libertad de pensamiento que mi fracción parlamentaria me permite para posicionarme en contra en este momento. Y con mucho gusto acepto la pregunta. Diputado don Carlos Angulo, adelante, formule su pregunta. Gracias, por favor. Compañero diputado. Una pregunta muy sencilla, compañero diputado. ¿Sabe usted quién es el hombre más rico del mundo? Son algunos aliados de ustedes mismos que a través de las concesiones que les dieron hoy están en los órganos. Acuérdense usted, señor diputado, que ustedes tienen una alianza con Carlos Salinas de Gortari desde 1988, el partido al que usted, Diego Fernández de Ceballos, Luis H. Álvarez, a partir del fraude histórico, ustedes concesionaron este país y hoy, en esta alianza que vienen a impulsar aquí, pretenden seguir entregando nuestro país con cuentas de vidrio por el oro que es nuestra riqueza. Ustedes nos quieren volver esclavos en nuestra propia tierra. Gracias, diputado, por su intervención. Y al diputado Angulo le recuerdo que no hay moción sobre moción. Gracias. Doña Purificación Carpinteiro, tendremos el gusto de escucharla. Esperaremos con toda paciencia a la diputada Carpinteiro. Perdonen la parsimonia, pero creo que esta iniciativa la merece. Presidente y miembros de la mesa directiva y honorables miembros de esta Cámara de Diputados. En este momento, la mirada de la ciudadanía, de los mercados y de la comunidad internacional. Te ruego subir el volumen, no a la oradora, sino al del sonido. ¿Ya se oye? Sí, ¿verdad? Ok. En estos momentos, la mirada de la ciudadanía, los mercados y la comunidad internacional está volcada en México y en nuestro actuar como representantes populares de la nación, y todos ellos apuestan por una apertura real a la competencia, inversión y el crecimiento de la industria de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, motores fundamentales
para el desarrollo de cualquier nación. Ante su escrutinio, podemos demostrar que hoy será el día en que, como parte de uno de los 3 poderes de este Estado, sacaremos la casta y probaremos estar a la altura del elevado cargo que la ciudadanía nos confirió al darnos su voto. Es cierto, el camino para llegar a este momento ha estado plagado de obstáculos y ha generado fricciones naturales ante la dificultad de los temas que tuvieron que ser resueltos. Pero hemos llegado aquí y estamos juntos y decididos a seguir de frente. Hoy podemos ser la fuerza que saque a nuestro país del oscuro túnel del estancamiento económico, social, cultural y de democratización para resurgir triunfantes de tiempos oscuros, libres de yugos provenientes de la manipulación del poder económico, político y mediático que un muy reducido grupo de particulares ha acumulado y del que se ha aprovechado para incrementar su riqueza y proteger el statu quo que permitió que se apoderaran de bienes de la nación y los explotaran como si fueran propios. Así que es con orgullo que en nombre del Partido de la Revolución Democrática, alta tribuna de la nación, para manifestar nuestro voto a favor de la iniciativa de reformas a diversos artículos de nuestra Constitución política en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Pero, ¿y cómo no estar a favor de una iniciativa de reformas a nuestra Carta Magna que nosotros como partido impulsamos? Una iniciativa de reformas con la que el Partido de la Revolución Democrática ha recogido la demanda de amplios sectores de la población que por décadas ha exigido el reconocimiento de sus derechos a la información, la pluralidad mediática, el fomento a la competencia entre los participantes en los mercados, que se deriven en una reducción de precios en los servicios para la población, un incremento en la calidad de los mismos y una pluralidad de opciones. Pero los que estamos comprometidos con el país estamos listos para participar en esta jornada legislativa histórica para las telecomunicaciones y la radiodifusión de este país. Si es así y conseguimos aprobar esta reforma, para tiros y troyanos, defensores y detractores, hoy será el día en el que se sentarán los primeros cimientos de una nueva estructura fundamental para el desarrollo de México. ¿Quién puede estar en contra del progreso? Algunos podrán no estar de acuerdo con las fórmulas utilizadas para resolver los problemas a los que tenemos que enfrentarnos, pero es evidente que esta iniciativa lo resuelve en forma infinitamente mejor que el laissez-faire con el que los anteriores gobiernos han actuado con tal de no enfrentarse a los grupos hegemónicos, a quienes inclusive optaron por privilegiar para ganar su apoyo en las contiendas electorales. Estamos convencidos de que si esta iniciativa de reformas es aprobada, derivará en una mayor inversión en la expansión de redes tecnológicas que impidan precisamente nuestro estancamiento y deterioro y el rezago que hoy tenemos. Abriremos nuevos espacios para la aparición de por lo menos 2 nuevas cadenas de televisión abierta comercial. Comenzará a correr el plazo para que México cuente con una verdadera cadena de televisión pública de nivel mundial, operada por la ciudadanía y que sin fines de lucro se enfoque a transmitir contenidos de calidad que garanticen la diversidad informativa, fomenten la objetividad y la oportunidad de los informes noticiosos, fomenten la educación, la salud y la cultura, el espacio y expresión a nuevas voces ciudadanas en su multiculturalismo y riqueza. Pero esta reforma va mucho más allá. Defiende el derecho a la información de todos nosotros, no solamente a recibirla, sino a comunicarla y difundirla. Defiende y garantiza precisamente el acceso a las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento en forma universal, tanto que establece la obligación de una política nacional
de inclusión digital universal, es decir, para todos. Establece las bases para la creación de 2 organismos autónomos que tengan las facultades y la firmeza para poder hacer que los regulados cumplan con sus obligaciones, para poder sancionar, y esto a manera precisamente a tal grado que inclusive los lleve a partir monopolios, a obligarlos a vender sus activos si es que no acatan la regulación que se establece. Es cierto, hay muchas cosas que vamos a tener que trabajar, porque si ganamos esta batalla, la guerra apenas empieza. Vamos en 180 días a tener que regular y a legislar para determinar cuáles son los tipos penales que aplicarán para aquellos que violen las condiciones de competencia. Termino, presidente. Vamos a tener que regular los cimientos precisamente para que la producción independiente de contenidos sea fomentada. Reconocemos y estamos transformando a los permisionarios como concesionarios para que las redes o las radios comunitarias, las radios de los pueblos indígenas puedan operar con toda legalidad. Pero en materia de inversión extranjera, señores, en donde efectivamente nosotros estamos votando porque se abre al 100%, quiero decirles que es falso. En todos los países de este continente se permite la inversión extranjera al 100%. Se permite en el Brasil, en la Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay. Se permite en Estados Unidos y en Canadá. Y eso ha hecho, por cierto, que la inversión que debiera haberse aplicado en nuestro país por Teléfonos de México haya salido a comprar 100% de las empresas que operan en otros países, invirtiendo en infraestructura. Esa es la verdad. No podemos irnos con argumentos demagogos que nos pretendan vender que estamos regalando la patria. No, señores, los estamos invitando a que vengan a fortalecernos, y no me importa de dónde sea el capital, con tal de que México salga adelante. Señores, esta reforma no va en contra de nadie, no tiene nombre ni apellido. Esta reforma va en favor de México, por nuestro desarrollo, por nuestro progreso, y porque con ella vamos a poder salir adelante, y estaremos orgullosos nosotros como legisladores por haber votado a favor de ella y ser artífices de la transformación de nuestro país. ¡Viva México! Viva, diputada. Don Juan Pablo Adame. ¿Es viejo? Ahorita me das, ¿no? Muchas gracias y buenas noches, compañeros. Se han venido a dar argumentos demagogos a esta tribuna. El artículo 7º en la fracción 3ª de la Ley de Inversión Extranjera ya permite el 100% de inversión extranjera directa en telecomunicaciones. Y eso que se ha venido a decir a esta tribuna constituye uno más de los argumentos demagogos de aquellas personas que no quieren que lleguen mejores inversiones al país para que tengan mejores servicios los ciudadanos, y esa es la verdad, y hay que decirla claro y hay que decirla fuerte. Y con esa congruencia nos presentamos el día de hoy los legisladores de Acción Nacional, congruentes con nuestro pasado, congruentes con nuestro presente y congruentes con nuestro futuro, porque no hemos sido la única legislatura del PAN que ha venido a hablar de una reforma a las telecomunicaciones. Han venido antes
otros legisladores desde 1997 que han hablado de esta reforma que es urgente para México. Y es cierto, en los sexenios panistas se habló de esta reforma. Y también es cierto, hubo mezquindad de actores para no aprobar una reforma a las telecomunicaciones. Pero ya estamos aquí el día de hoy y como partido responsable la vamos a apoyar. Y no solo la vamos a apoyar, estamos satisfechos, muy satisfechos con el resultado que se ha tenido de esta reforma a las telecomunicaciones. Quiero decirles, no solo a los diputados que están aquí el día de hoy, sino a los ciudadanos que nos están viendo por diferentes canales, que el PAN contribuyó a la transformación de las reglas de la democracia. Y hoy el PAN contribuye a la transformación de las reglas económicas en este país, y eso hay que celebrarlo. Porque con esta reforma a las telecomunicaciones se democratiza la economía, se democratiza la banda ancha, se democratiza la competencia, se democratizan los medios de comunicación, y eso también hay que decirlo de manera clara. Porque los ganadores de esta reforma, no les quede duda, no son y no venimos aquí a ser personeros de ninguna empresa. Aquí venimos a trabajar y aquí venimos a legislar por los ciudadanos. Y son los ciudadanos los que nos trajeron aquí, y son esos ciudadanos los grandes ganadores de esta reforma. Son los niños y los jóvenes que nacieron en la era digital los que se van a ver beneficiados con todo lo que se está reformando en los artículos de la Constitución. Y es precisamente por los niños y por los jóvenes que nos urge cerrar la brecha digital en este país. Si a ustedes no les preocupan los niños, ahora entiendo cuál es la postura que han venido a manifestar a esta tribuna. Nosotros sí estamos preocupados por las futuras generaciones de México. ¿Cuáles son las ventajas de la reforma a las telecomunicaciones? Primero, más competencia. Segundo, más opciones para los ciudadanos. 2 nuevas cadenas de televisión, una nueva cadena pública, inversión extranjera directa para que lleguen más y mejores cadenas al país, el derecho al Internet y a la banda ancha consagrado en la Constitución, más calidad y mejores precios en telefonía móvil. Otro punto, se garantiza, y esto hay que dejarlo también muy claro, la libertad de expresión en Internet. La libertad de expresión en Internet, no a sopa, no a acta, se garantiza la libertad de expresión en Internet en esta reforma. Y si los compañeros de izquierda no están de acuerdo con esto, ya no sé con qué van a estar de acuerdo. Más opciones, mejores precios y mejor calidad para la contratación de los servicios de Internet. Otro punto, se establecen un catálogo para los usuarios de las telecomunicaciones. Para todos aquellos ciudadanos que nos están viendo en este momento, que se han quejado sobre los servicios que tienen de las telecomunicaciones. Permítame un segundo, se agrega, diputado Juan cuando Pablo termine Adame. mi intervención, Cuando presidente. termine su intervención. Se agrega un catálogo para los usuarios de las telecomunicaciones. E insisto, para todos aquellos ciudadanos que alguna vez se han quejado que se les ha ido la red, que no les gusta lo que está pasando en la televisión, que les han cobrado de más, en esta reforma se establece un catálogo de derechos de los usuarios de las telecomunicaciones. Otro punto, compañeros, el desarrollo de la agenda digital para cerrar esa brecha digital que hoy tenemos en México, porque cerrar la brecha digital implica cerrar la brecha educativa, porque cerrar la brecha digital implica cerrar la brecha cultural, porque cerrar la brecha digital implica llevar a México a los primeros lugares de desarrollo. Por último, se busca
terminar con los monopolios en este país. Más competencia, más inversión. ¿En quién? En beneficio de los usuarios. Acción Nacional, con esta reforma, y con esto termino, presidente, es congruente con su pasado, con su presente y con su futuro, porque hemos puesto siempre en el centro de cada ley que reformamos a la persona humana. Muchas gracias. Proceda, diputado Manuel Huerta, con su pregunta. No, es que quería preguntarle al diputado si ese discurso era producto de la asesoría parlamentaria de su partido o era ya parte de la propaganda que va a sacar el régimen en los spots a partir seguramente de mañana. Quería que me pudiera informar de qué se trata. Responda, diputado, por favor. Acción Nacional en cada reforma siempre va a ver por los ciudadanos. Somos un partido de ciudadanos que movemos a México. Muchas gracias. Don Héctor Gutiérrez de la Garza tiene el uso de la voz. Esta presidencia le recuerda a los coordinadores de los grupos parlamentarios que en el documento de propuestas que ha sido aceptado forme parte del dictamen se contienen algunas de las reservas, por lo que ojalá y nos auxilien en el proceso parlamentario retirándolas antes de la votación en lo general. Con su venia, diputado presidente, en primera instancia agradezco a mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRI el honor y la oportunidad de hablar a favor en un día histórico para México. Hoy, 21 de marzo, hoy les puedo asegurar que el 21 de marzo, en muy pocos minutos, este dictamen va a ser aprobado a favor en lo general. No es un día cualquiera, es un día en el que viene a mi mente una frase que está aquí arriba de nosotros: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Qué mejor que en un día como hoy estemos hablando y estemos apoyando la libertad de expresión en un día de respeto para todos los mexicanos? El Grupo Parlamentario del PRI recibe y apoya esta iniciativa. Una iniciativa que contiene valores y respetos a nuestro país, que contiene primero derecho a la libertad de expresión, derecho al acceso a la información, oportunidad para que todos los mexicanos tengamos acceso a las tecnologías, a tecnologías para modernizar al país, para tener una mejor educación sin perder la rectoría del Estado mexicano. Hace algunos días recibimos esta iniciativa, una iniciativa suscrita por el presidente de la República, apoyada por los grupos parlamentarios, por los coordinadores de los grupos parlamentarios en esta Cámara de Diputados y con testigos de calidad de los presidentes de los principales partidos políticos mayoritarios en el país. ¿Qué buscamos? Buscamos una mayor competencia, más certidumbre, mejor calidad, mayores coberturas, menores costos. Es decir, que tengamos cuatro ejes fundamentales de un fortalecimiento democrático: más y mejores servicios a menor costo,
regulación efectiva y combate a monopolios, justicia especializada. Ese fue el marco de actuación del grupo parlamentario del PRI. Felicitamos a todos los que han querido y tienen la voluntad de modernizar a México. Sí, trabajamos muchas horas de construir una propuesta viable que requiere las 2/3 partes de esta Cámara de Diputados. Trabajamos pensando en México, trabajamos mejorando el dictamen para que exista una igualdad entre hombres y mujeres, para que exista a su vez un derecho para que en la televisión pública se tenga la oportunidad del acceso de los productores independientes. Eso es en lo que estuvimos trabajando. Pero a su vez, dejar sumamente claro, hay varios puntos de esta reforma que enaltecen el trabajo de esta Cámara de Diputados. Se incluyeron elementos para determinar con mayor claridad el agente dominante. Se intervinieron ahora con elementos para precisar quién es un agente dominante. Y el día de ayer señalamos que el grupo parlamentario del PRI, ni ahora ni nunca, va a pretender apoyar una simulación a la ley, una simulación a la Constitución. Ha quedado perfectamente claro que aquel que se pretenda beneficiar utilizando simulación por conducto de terceros, ahora sí será sancionado. La sanción será la pérdida de la propia concesión. Eso es una reforma que busca que se cumpla el objetivo primario que buscamos. No es de línea discursiva, no es solo un decir, es un actuar con un reflejo a una reforma no menor, una reforma a nuestra Constitución. Se ruega, por favor, a los compañeros que están en la galería, guarden compostura o nos veremos obligados a que el personal de seguridad nos auxilie a retirarnos. Tengan respeto por el trabajo parlamentario. Continúe, señor diputado. Compañeros, recordemos esta frase, y más hoy, 21 de marzo. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Demostremos con la altura que siempre hemos tenido el aceptar la crítica, quizás aquella que no construye. Estamos convencidos, y yo en lo personal me siento muy orgulloso de formar parte de un Congreso reformador, un Congreso que se atreve, un Congreso que razona, un Congreso que no viene a esta tribuna con valentonadas o descalificaciones, un Congreso que va a apoyar a México hoy y siempre. Muchísimas gracias. Honorable Asamblea, esta presidencia ha recibido las siguientes reservas. Del párrafo primero del sexto, la de Marta Beatriz Córdoba Bernal, la del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, la de Marilyn Gómez Pozos, la de Roxana Luna Porquillo, la del apartado B de la fracción segunda, Andrés Eloy Martínez Rojas, y la de Marta Lucía Micher Camarena, de la fracción tercera de ese mismo apartado B, Andrés Eloy Martínez Rojas, también de Marta Lucía Micher Camarena,
De la fracción cuarta, apartado B del sexto, Gerardo Villanueva Albarrán. Fracción cuarta, apartado B del sexto, Rosana Luna Porquillo. Fracción cuarta, el apartado B del 6, diputado Víctor Manuel Bautista López. Alfonso Durazo Montaño. La fracción quinta de ese mismo apartado B del sexto, José Arturo López Cándido. Quinto del apartado B del sexto, Juan Luis Martínez Martínez. También de Zulema Huidobro González. De Carlos de Jesús Alejandro. De Víctor Manuel Bautista López. De Carlos Fernando Angulo Parra. Del mismo quinto, párrafos primero y segundo, de Marino Miranda Salgado. De ese mismo, Marta Lucía Micher Camarena. De ese mismo, Andrés Eloy Martínez Rojas. De ese mismo, Marta Lucía Micher Camarena. Del párrafo cuarto de esa misma fracción quinta, el apartado B, Marta Lucía Micher Camarena. Del séptimo segundo párrafo, Marta Lucía Micher Camarena. Del párrafo cuarto, el 27, Gloria Bautista Cuevas. Del párrafo 13 del 28, Lilia Aguilar Gil. De ese mismo, pero del párrafo 14, Lilia Aguilar Gil. Del 15, Aida Fabiola Valencia Ramírez. De ese 15, Lilia Aguilar Gil, pero del artículo 28. Carlos de Jesús Alejandro, del 15 del 28. Del 28, párrafo 16, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. De ese mismo, Rodrigo Chávez Contreras. De ese mismo, Marco Rosendo Medina Filigrana. De ese mismo, Víctor Manuel Bautista Rojas. Andrés Eloy Martínez Rojas, de ese mismo. Roxana Luna Porquillo, de ese mismo. Del 17, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Del 17, Víctor Manuel Jorrín Lozano. De ese mismo, pero para una adición, María San Juana Cerda Franco. Del 18, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Del 18, fracción sexta, Marta Lucía Micher. De la fracción séptima, del 18, párrafo del 28, Francisco Coronato Rodríguez. De ese mismo, Rosana Luna Porquillo. De la fracción octava, del párrafo 18 del 28, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. De la fracción décima, del 18, del artículo 28, María Fernanda Romero Lozano. De ese mismo, Marta Lucía Micher Camarena. Del párrafo 19, Lilia Aguilar Gil, del 28. De ese mismo, Andrés Eloy Martínez Rojas. De la fracción primera, del párrafo 20 del 28, Marta Lucía Micher. Del párrafo 23, José Humberto Vega Márquez. De ese mismo, Nelly del Carmen Vargas Pérez. Párrafo 23 del 28, Lilia Aguilar Gil. Marta Lucía Micher, del párrafo 24. Del 26, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Del 26, Lilia Aguilar Gil. Del 26, Andrés Eloy Martínez Rojas. Del 27, párrafo del 28, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. De ese mismo, Loreta Ortiz Half. De ese mismo, Lilia Aguilar Gil. De ese mismo, Andrés Eloy Martínez Rojas. Una adición al párrafo 73, Lilia Aguilar Gil, con dos textos distintos. Al 78, fracción séptima, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Fracción tercera, del tercero transitorio, Rosana Luna Porquillo. Fracción cuarta, José Antonio Hurtado Gallegos. Cuarto transitorio, Rosana Luna Porquillo. Quinto transitorio, Loreto Ortiz Halp. De ese mismo, Andrés Eloy Martínez. Aliet Mariana Bautista Bravo. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de ese mismo. Ricardo Mejía Verdeja. Marco Rosendo Medina Filigrana.
Fernando Rodríguez Doval, del Sexto Transitorio. Del Sexto Transitorio también Andrés Eloy Martínez Rojas. Del Sexto Transitorio Manuel Huerta Ladrón de Guevara. De ese propio Sexto Transitorio Marco Rosendo Medina Filigrana. De ese mismo Manuel Huerta Ladrón de Guevara. De ese mismo Ricardo Catú Garza. De ese mismo José Luis Valle Magaña. Del octavo transitorio Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Del octavo transitorio María Luisa Alcalde Luján, cuyos invitados están ahorita provocando ahí algún desorden. José Humberto Vega Vázquez, del octavo transitorio. Doña Roxana Luna Porquillo, del octavo transitorio. Doña Lilia Aguilar Gil, del octavo transitorio. Alfonso Durazo, también del octavo transitorio. Magdalena Núñez Monreal, del octavo transitorio. Carmen Lucía Pérez Camarena y María del Carmen Ortiz Mantilla, también del 11º transitorio. María Luisa Alcalde Luján, del 14º transitorio. Roxana Luna Porquillo, del 14º transitorio. Andrés Eloy Martínez Rojas, del 14º transitorio. Andrés Eloy Martínez Rojas, del 15º transitorio. Trinidad Morales Vargas, adición del 18º transitorio. Y María Guadalupe Moctezuma Oviedo, del artículo 18º transitorio. ¿Con qué objeto, diputada María Luisa Alcalde Luján? Sonido. Con todo respeto, presidente, simplemente para señalar que en efecto son invitados del grupo parlamentario de la sociedad, porque ha sido un grupo que ha venido a ver, compañeros, nosotros somos representantes populares, esta es la casa del pueblo y los jóvenes y el movimiento 132, como otros movimientos, tienen todo el derecho de manifestarse. Así que, por favor, siempre y cuando lo hagan con respeto en este recinto, tienen derecho, y esta presidencia recibió de usted la autorización para que pasaran a este palco, en el que lo recibimos con todo cariño, siempre y cuando sepan comportarse. Ábrase el sistema electrónico de votación por 5 minutos a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico. Pero si están por escrito, sí. Por 5 minutos. 5 minutos. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. Bueno, en estos momentos estamos viendo cómo los diputados realizan la votación correspondiente para los artículos que no han sido reservados de esta ley de telecomunicaciones, esta reforma constitucional que, como sabemos, bueno, pues arribó a esta Cámara de Diputados y, bueno, entre otras cuestiones, el asunto principal es esta reforma que envía el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, precisamente aquí a esta Cámara de Diputados. Solo para hacer un recuento a nuestro auditorio que nos ha venido siguiendo puntualmente a lo largo de esta transmisión, hay que recordar algunos de los puntos que contiene esta reforma, que como vemos ya hay diferentes puntos de vista y sobre todo reservas de diversos artículos con respecto a este proyecto de dictamen o a este dictamen que ya está discutiendo el Pleno de esta Cámara de Diputados. Entre otras cosas, hay que recordar que
esta reforma busca garantizar el libre acceso a las tecnologías de la información y comunicación mediante la competencia efectiva de los prestadores de esos servicios. Se propone crear el Instituto Federal de Telecomunicaciones como un organismo público autónomo técnica y operativamente y de gestión para asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Contará para ello con un Consejo Ciudadano y un presidente encargados de establecer las reglas y condiciones que persigan con eficacia toda concentración o acaparamiento y establezca las medidas necesarias para eliminar las barreras a la competencia y libre concurrencia, así como combatir las prácticas monopólicas y concentraciones con sus efectos que obligan a pagar precios excesivos en demérito de alguna clase social y con perjuicio del público en general. A dicho instituto, previa opinión no vinculante del Ejecutivo Federal, esta, hay que recordar, es la reforma, la iniciativa que envía el presidente de la República. Le corresponderá, entre otras responsabilidades, el otorgamiento y revocación de las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones que serán otorgadas mediante licitación pública para asegurar la máxima concurrencia y a favor del interés público, asegurando el menor costo de los servicios al usuario final. Hay que recordar que precisamente este clausulado, esta parte de la propuesta del Ejecutivo Federal es la que estarían también en estos momentos modificando los diputados, que sería parte de las modificaciones que podrían vislumbrarse en términos de esta iniciativa del Ejecutivo Federal. Asimismo, también se señala que el Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con la finalidad de garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las concentraciones y demás limitantes al funcionamiento eficiente de los mercados en los términos que establece esta Constitución y las leyes. Bueno, pero también en términos de esta propuesta, en términos de esta iniciativa que envía el jefe del Ejecutivo, hay un papel importante por parte de este Congreso de la Unión y, entre otras cosas, se puede destacar que establecerá tipos penales que castiguen prácticas monopólicas y fenómenos de concentración. También determinará los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión, asegurando una diversidad de medios que distinga las concesiones de uso comercial, público, social y privado. Establecerá términos y condiciones para refrendar o prorrogarlas. Regulará el derecho de réplica, fijará los mecanismos que promuevan la producción nacional e independiente, entre otros temas que, insistimos, es parte de esta propuesta que envía el presidente de la República y que hay que recordar que justamente el jueves de la semana pasada fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales este dictamen y por eso hoy se encuentra aquí en el Pleno discutiéndose. Entre otras cosas, también un punto importante y que también es parte de las discusiones que sostienen los legisladores es que esta reforma propone permitir la inversión extranjera directa hasta el 100% en telecomunicaciones y comunicaciones vía satélite y hasta el 49% en radiodifusión. Si usted nos ha venido siguiendo a lo largo de esta transmisión, vamos a escuchar la votación en estos momentos. Son en estos momentos a favor 414 votos, abstenciones 8 y 50 en contra. General, hay votación calificada para reforma constitucional. Honorable Asamblea, vamos a otorgar 3 minutos para la presentación de cada una de las reservas. En cuanto culminemos con las reservas de los distintos numerales de los artículos constitucionales en discusión, abriremos el sistema electrónico de votación por cada uno de los artículos constitucionales que estamos abordando. Les avisamos a los oradores que pueden presentar en una sola intervención varias de sus reservas y les pedimos con todo respeto y consideración al tiempo de la Asamblea que nos auxilien con un estricto cumplimiento de los 3 minutos. Doña Marta Beatriz Córdoba Bernal de MC tiene el uso de la voz
Párrafo primero del sexto. Muy buenas noches. Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, presento al Pleno de esta honorable Asamblea la siguiente reserva al párrafo primero del artículo 6 del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos sexto, séptimo, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones al tenor de la siguiente. El espíritu de la eliminación del último enunciado del artículo sexto constitucional, contenido en el dictamen objeto a discusión, se fundamenta primordialmente en un hecho añejo. En 1977, a través de una reforma al texto constitucional, fue que se modificó la parte final del artículo sexto para reducir la frase "el derecho a la información será garantizado por el Estado". El debate en torno al derecho a la información ha dado origen a diversas opiniones acerca de su naturaleza jurídica y su contenido, así como sobre las propuestas y supuestas ventajas e inconvenientes de su protección, obviamente con vicios de fondo. Pese a que la discusión respecto a la importancia y alcances del derecho a la información ya cumplió más de 3 décadas, hoy por hoy no se ha generado un consenso sobre la necesidad de regular las cuestiones relacionadas con la información. Tan es así que justo ahora se sigue banalizando la importancia de este derecho fundamental. Necesario es entonces analizar esta prerrogativa desde una óptica que se reconozca como un derecho fundamental, pues su ubicación en el título primero de la Constitución de las garantías individuales, así como el hecho que esté incluido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, nos obliga a darle el trato que todo humano necesita y exige. El derecho a la información consiste en que cualquier individuo puede buscar, recibir o difundir informaciones, opiniones e ideas por cualquier medio, y es obligación del Estado garantizarlo y proveer los medios para que pueda acceder a todo tipo de información. Es de considerarse que las innovaciones tecnológicas que han ocurrido en los años recientes, en particular la convergencia de telecomunicaciones, la informática y los medios audiovisuales, están produciendo una profunda revolución en la capacidad social de procesar, almacenar y transmitir la información. Así es, debemos estar a la vanguardia. Es un hecho que ningún ordenamiento jurídico puede desconocer esta realidad cambiante, potencialmente rica, pero a la vez perturbadora, que desafía los conceptos tradicionales y obliga a una evolución significativa de los procedimientos e instituciones jurídicas. Termino, diputado presidente. No quieran acelerar esta reforma donde no hay transparencia, así como lo hicieron con la reforma laboral, con la reforma educativa, que el mismo secretario de Educación, Emilio Chaufet, el día de ayer en esta Cámara de Diputados en conferencia magistral, nos cuestionó, nos criticó y nos responsabilizó a todos los diputados de esta Cámara por igual, por esta reforma, retractándose con ellos, si ustedes se dan cuenta, de esta reforma sin fondo que sus mismos legisladores de su propio partido aprobaron.
Por lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración de la Asamblea la siguiente reserva en el artículo 6º. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de un ataque moral a los derechos de un tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos, voy a terminar, diputado presidente, permítame por favor, en términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Córdoba Bernal. Si se admite a discusión. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor Gracias. presidente. No se admite a discusión. Tiene ahora la palabra el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del PRD, para presentar también su reserva al mismo primer párrafo del 6º. Gracias, presidente. Adelante. Compañeros, daré mi posicionamiento en lo particular de las reservas del artículo 6º, párrafo primero y tercero, apartado B, fracciones segunda, tercera y quinta, párrafo 3, del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. Bueno, después de este polémico inicio en la discusión de la materia en materia de telecomunicaciones, hay que recordar, compañeros legisladores, que tenemos una gran responsabilidad en el quehacer político de nuestro país. Es por ello que no debemos demeritar la confianza y la responsabilidad que los ciudadanos han depositado en cada uno de nosotros, y mucho menos vulnerar los principios de separación de poderes. Es por eso que nos mueve a la sospecha y la suspicacia nuevamente, y para variar, la rapidez con que fue aprobada y la celeridad que se le quiere dar en esta soberanía, como si se tratara de algún encargo de los poderes fácticos, cuyo sello, lleno de intereses comerciales, y bueno, hay que decir esta palabra que no se ha mencionado, de avaricia, resaltan en muchos de sus párrafos. Triste y desalentador será comprobar una vez más que una parte significativa del Congreso legisla a favor de la clase más favorecida en este país, sin importarles, finalmente, las consecuencias nefastas de esta supuesta reforma, que resulta ser una tomadura de pelo para el ciudadano incauto. Y créanme que no hay, cada vez en este país, por fortuna, hay menos ciudadanos incautos que no caen en la trampa que se les quiere tender. No está de más señalar que dicha reforma añade censura y reduce la libertad de expresión en los medios electrónicos. Bueno, siendo que la primera modificación que se realiza con respecto al artículo 6º constitucional es la que reglamenta que la manifestación de ideas será objeto precisamente de averiguación legal bajo las causales de ataque a la moral y a la vida privada. Se estará agregando una causal que no estaba incluida antes en la Constitución. Es decir, que al difundir una nota sobre cuestiones personales que tengan que ver pues con cualquier asunto, la difusión de esta sola declaración podría ser sujeta a proceso judicial, iniciando un proceso inquisitorial para los compañeros que realizan su labor periodística. Y lo mismo podría ocurrir si se diera a conocer información sobre las infidelidades, por ejemplo, de algún político, etcétera. Asimismo, cabe indicar que la reforma no elimina causales anacrónicas de censura, como el ataque a la moral, por cierto, cuya definición es ambigua
ya que en la actualidad, debido a la liberalización de costumbres, no tiene una gran relevancia jurídica. Es por esto que los conceptos señalados deben ser eliminados del texto del primer párrafo del artículo en cuestión, del artículo 6º. Aunado a ello, en las modificaciones de este artículo 6º, no debemos olvidar que en el centro de la atención debe estar siempre el consumidor, que en el agregado debe constituir el objetivo del bienestar social de los mexicanos. Derivado de ello, el eje central de la reforma debe ser la promoción de la competencia efectiva al interior de la industria, pero más allá de todo, la calidad y el precio que se ofrecerá a los usuarios debe ser la que merecen, ya que solo derivado de ello será posible alcanzar una mejora real y sostenida en términos de cobertura. Asimismo, mediante esta reforma se debe buscar elevar a derecho fundamental el acceso a estos servicios, especialmente la banda ancha e Internet, que ha probado ser un servicio fundamental al desarrollo social y económico de las naciones. Al igual que el sector avanza a las velocidades del progreso tecnológico, esta reforma también debería consolidarse como un principio para la evolución de un proceso continuo y permanente de mejora al interior del sector de las telecomunicaciones y alejarse de la injerencia del Ejecutivo y al elegir el presidente del nuevo organismo público mediante una amplia consulta pública y por el voto de los miembros del Senado. De esta manera, y después de argumentado lo anterior, se proponen las siguientes modificaciones al texto del artículo 6º para quedar como sigue. Artículo 6º, párrafo primero. Permítame un segundo, diputado. El diputado Martínez Rojas tiene 4 reservas sobre este mismo artículo y las está presentando conjuntamente. Yo les pediría que le diéramos la oportunidad de que la presentara. Gracias, presidente. Artículo 6º, párrafo primero. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Párrafo tercero. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado instituirá las condiciones óptimas de infraestructura para la efectiva prestación de dichos servicios. Apartado B, fracción segunda. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará su calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad. Fracción tercera. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado con calidad y brinde los beneficios de la cultura, la ciencia y el arte a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3º de esta Constitución. Fracción sexta, párrafo 3. El presidente del organismo público será elegido mediante una amplia consulta pública y por el voto de 2/3 partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente. Durará en su cargo 5 años y no podrá ser designado para un nuevo periodo inmediato y solo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría. Compañeros, en sus manos está el aprobar una verdadera reforma en beneficio de los mexicanos o seguir acomodando las leyes al capricho de potentados hombres de negocios que, insisto, están dominados lamentablemente por algunos de los pecados capitales, la codicia y la avaricia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas por el diputado Martínez Rojas al párrafo primero, al párrafo tercero, al apartado B fracción segunda y al apartado B fracción tercera del mismo artículo 6º constitucional. Se consulta a la Asamblea si se aceptan las propuestas presentadas por el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría, presidente, por la negativa. No se admiten a discusión, se desechan. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Marilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar su reserva al párrafo tercero del 6º.
Las telecomunicaciones son un tema prioritario y tienen un carácter estratégico y fundamental para el desarrollo de un país. Pues, entre otras cosas, de estas depende el avance democrático, la construcción plena de los espacios de opinión pública y la consolidación de la libertad de expresión. De ahí la prioridad en la agenda pública. Sin embargo, del dictamen en estudio no se desprenden premisas claras y precisas que permitan la implementación de un sistema transparente y plural de concesiones que garantice el acceso equitativo a los sectores público, privado, comunitario y educativo de nuestra sociedad. El dictamen a discusión pudiera constituir un gran avance en la materia, pero se mantiene como una asignatura pendiente desde los comienzos de la radiodifusión y las telecomunicaciones en nuestro país. En México resulta fundamental gozar plenamente del derecho a la información de calidad fidedigna y confiable. Ya no podemos permitir los sesgos en la información o la falta de transparencia. Lamentablemente, muchos miembros de la cúpula política están empecinados en el regreso de un Estado absolutista, caracterizado por un gobierno de políticos represores e intolerantes. En nuestro país, el 80% de la población se entera de las noticias sociales, políticas, internacionales y de economía a través de la televisión, por lo que urge que se regule el esquema monopólico imperante, pero dejando de lado los intereses partidistas que hasta la fecha no se han podido erradicar. Es obligación del Estado garantizar el acceso a la información a través de diversos medios, como los tecnológicos. En la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, llevada a cabo el 1 de junio del 2011, se expuso que el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación es un derecho humano fundamental por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en conjunto. Si el Estado mexicano tiene activos suficientes para emprender un proyecto que pueda culminar a corto o mediano plazo con la prestación gratuita del servicio Internet a todos los mexicanos, lo propio sería establecer con claridad y de manera contundente que el Estado garantizará plenamente el derecho de acceso universal a los servicios de banda ancha. También es necesario señalar que todo el reacomodo institucional o legal propuesto en la reforma en estudio carecería de sustancia si no se promueven mecanismos, acciones o medidas que signifiquen un verdadero contrapeso al poder de influencia, concentración, manipulación, engaño e inducción propio de los dueños de las telecomunicaciones. El acceso universal a Internet significaría sin duda ese contrapeso. Es por ello que proponemos que en el artículo 6 del proyecto en discusión se incluya que el Estado deberá garantizar el servicio de Internet gratuito a través de las tecnologías de información. Este es un derecho que no podemos arrebatar a los mexicanos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Gómez Pozos. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta la modificación. Al artículo 6, párrafo 3. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. Gracias, no se admite, se desecha. Tiene ahora la palabra la diputada Roxana Luna Porquillo, del PRD, para presentar su reserva al párrafo 3. La retira. Se reserva para su votación en conjunto con los demás párrafos. Tiene ahora la palabra la diputada Marta Lucía Micher Camarena, que tiene reservada la fracción segunda y la fracción tercera. Le preguntaría si las podría presentar las dos diputadas juntas. Adelante. Tres reservas, diputada. También estaba viendo que son tres del sexto, sí, señor. No más. Al sexto son las 4 iniciativas que... Gracias, señor presidente. Las iniciativas que estamos presentando, compañeras y compañeros,
están relacionadas con la congruencia de nuestro país en materia de derechos humanos de las mujeres para ser incorporados en el marco constitucional. Lo que estamos proponiendo, lo que estoy proponiendo como diputada del PRD, y de lo cual tengo que aclarar que no está sumándose más que las compañeras del grupo parlamentario del PRD, lo que permitimos, lo que proponemos es que estos preceptos constitucionales relacionados con la reforma en materia de comunicaciones, la perspectiva de género de manera transversal, sea un hecho en materia de igualdad, así como para evitar la violencia, la discriminación contra las mujeres en los medios de comunicación. Compañeras, en el Comité de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Naciones Unidas hace 4 días, México, el gobierno mexicano que encabeza el señor Peña Nieto, presentó un documento para integrar la palabra feminicidio por primera vez en un documento internacional. México fue cabeza de una de las mayores violencias contra las mujeres, que es el feminicidio, y se aprobó por unanimidad, aún a pesar de Pakistán, de China y de Rusia. Y en nuestra Constitución, en la Carta de Navegación de Hombres y Mujeres, no tenemos incorporado la palabra el pleno respeto a los derechos humanos y que no se mantengan estereotipos de género ni violencia contra las mujeres y las niñas. Compañeras y compañeros, puedo entender sus razones, pero no lo estamos haciendo en contra de los hombres, lo estamos haciendo por sus hijas, por sus hermanas. Si lo pudimos hacer en un documento internacional, si el embajador de ALBA en Nueva York defendió lo que es la postura y el Instituto Nacional de las Mujeres pudo incorporar temas que estaban vetados en sexenios anteriores, avancemos, demos una señal de que la violencia contra las mujeres, que el pleno respeto de los derechos humanos son vigentes y que esta Constitución se compromete a garantizar, respetar y proteger estos derechos. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las reservas de la diputada Micher Camarena. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se acepta la modificación al artículo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la negativa. Gracias. No se admiten a discusión, se desechan. Tiene ahora la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar su reserva a la fracción cuarta del apartado B. Con su venia, diputado presidente, no sé en qué parte de esta reforma que tanto se ha dicho que es democrática, si no se toma en cuenta al ciudadano, al consumidor, al usuario, a las audiencias, a los expertos, a las asociaciones civiles y a los movimientos como el que estuvo aquí presente, manifestándose pacíficamente, el movimiento Yo Soy 132. Si se aprueba esta reforma, los ciudadanos
Seguiremos siendo ajenos a los medios y las empresas seguirán definiendo los contenidos de las transmisiones de acuerdo a intereses comerciales y políticos, pues la reforma solo contempla dos temas: la creación de un organismo autónomo solo de nombre, porque estaría totalmente sujeto al presidente, y por otro lado la convergencia de medios para que las televisoras den servicios telefónicos y viceversa. Esta reforma favorece a los monopolios y no al ciudadano común. Por eso yo refuto aquí, la reforma no tiene nada de democrático, a menos que se entienda por democrático el beneficiar a los mismos de siempre, particularmente a las dos empresas televisoras y a la telefónica que se están disputando el mercado, y quién sabe a qué empresas extranjeras que hasta el 100% de la inversión directa se le quiere abrir. La gran ausencia es el tema del derecho de las audiencias, es decir, de los usuarios de las telecomunicaciones, quienes no son considerados sujetos activos e interactivos de los medios de comunicación, sino un índice cuantitativo, mero rating que solo sirve para comercializar los espacios en pantalla. Esta condición vulnera los elementales derechos de las audiencias, es decir, contenidos que respeten pluralidad y diversidad, y frente a ello, esta Cámara de Diputados se prepara para ratificar la eliminación al texto original que preveía la obligación del Estado para garantizar el derecho de las audiencias y que fue sustituida por la simple prohibición de la publicidad integrada, pero sin ningún criterio para matizar la excesiva comercialización en la pantalla. Los derechos de las audiencias son los siguientes: el derecho de la infancia a contenidos de calidad, el derecho de réplica, el derecho a la identificación de la publicidad, el derecho de los consumidores a una información comercial veraz, el derecho a participar en los contenidos, el derecho a la no discriminación, el derecho a contenidos íntegros, los derechos a la educación, la salud y la cultura. Más que un IFETEL, hace falta un ombudsman de las audiencias. Por favor, compañeras y compañeros diputados, es un enunciado lo que estamos proponiendo, que se agregue al principio de la fracción cuarta del artículo 6º constitucional, y yo creo que tiene que ver con lo más importante que aquí se ha dicho, pero que no se refleja en el contenido de las reformas que hoy se están planteando. Y ya termino, diputado presidente, ya termino. Sí es un día histórico porque es un día negro para el Poder Legislativo, institución que está jugando solamente a la simulación. Es la reforma constitucional solamente para Televisa y para Carlos Slim. La propuesta del movimiento Yo Soy 132 es más profunda, más seria, con más contenidos, que piense en la ciudadanía y que, hay que decirlo, tiene más legitimidad que lo que hoy se está votando. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se acepta a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la negativa. No se admite a discusión, se desecha. La diputada Roxana Luna Porquillo también tiene reservada esta misma fracción cuarta del apartado B.
Compañeras y compañeros, buenas tardes. Primero quiero aprovechar y quiero llamar la atención de todos los diputados porque no estamos votando el dictamen que se votó en la Comisión de Puntos Constitucionales. Se ha hecho una modificación que nos acaban de entregar hace media hora, que no tuvimos la oportunidad ni siquiera de revisar, y yo le preguntaría a los diputados si ya lo revisaron. Y exactamente, qué bueno que sepan contestar, compañeros, pero serían unos expertos en lectura y comprensión para entender lo que estamos votando. Realmente es preocupante que no se le dé seriedad o la importancia a este tema de telecomunicaciones. Quiero decir que es muy lamentable que mis compañeros perredistas de Nueva Izquierda no asuman una responsabilidad. Y me da mucho coraje, porque llevamos días construyendo una propuesta y podrán justificar que no son de fondo, pero sí las propuestas de reforma que se están haciendo, pero sí las que se están presentando en estos últimos dictamen contravienen con la democratización de los medios que se había planteado en el inicio, y que por eso nosotros sí decidimos primero apoyar esta reforma. Hay que seguir discutiendo y yo espero, compañeros, que en el transcurso de la discusión se pueda abrir el debate para retomar en las propuestas que se fueron reservadas, poder modificar las redacciones. Yo llamo a esto y solo quiero comentar, para terminar, que en esta reforma del artículo 6 de la fracción cuarta, apartado B, cuando se habla de la publicidad, de la transmisión de publicidad programada o presentada con información periodística noticiosa, se establece que el Estado debe de garantizar que la libertad y la no regulación de los contenidos, ello no implica que la libertad de expresión sea limitada, pero no puede existir una restricción en los contenidos ni en lineamientos de lo que puede ser su contenido, porque eso equivale ni más ni menos que a la censura previa y a definir que la ciudadanía puede o no puede saber. De aprobarse este dictamen en sus términos, México estaría quebrantando diversos tratados de derechos humanos, estaría evidenciando un régimen en cuanto al respeto, promoción de los derechos humanos y dando un penoso ejemplo de lo que nunca debe ocurrir en un régimen democrático. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de la diputada Luna Porquillo. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admite, se desecha. La misma fracción cuarta del apartado B está reservada por el diputado Víctor Manuel Bautista López, a quien se le concede el uso de la voz. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. A las 11:55 del día de hoy hice la reserva y conocimos ya la versión final, la propuesta de modificación hace apenas algunos minutos o horas quizás. La reserva que se presenta a la consideración de esta Asamblea consiste en la adición al texto de la fracción 4, sección B del artículo 6 de la Constitución, de la prohibición al concesionario público de incluir contenidos orientados a la promoción personal de funcionarios públicos. Es muy importante señalar que actualmente el artículo 134 prohíbe, bajo cualquier modalidad de comunicación social, la promoción de imagen y nombre de los funcionarios. Sin embargo,
La naturaleza del gasto por este concepto es sustancialmente distinto al supuesto del funcionamiento del concesionario público. Las dependencias públicas solo pueden realizar gastos en materia de comunicación social con cargo a una partida específica dentro del capítulo 3000, servicios generales, bajo el concepto 3600, servicios de comunicación social y publicidad. Estos son los gastos que regula el 134 constitucional. Todo lo que se erogue en este concepto, las inserciones en revistas o periódicos, las estrategias publicitarias en radio y televisión, en el caso de los estados y municipios, y que sean contabilizadas en la sección presupuestal contable, será soportado con el testigo respectivo, el cual se caracterizará porque no se presente la imagen o nombre del funcionario público alguno. Pero en el caso del concesionario público, este cuenta con un presupuesto total integrado por recursos de origen público, registrado con precisión en los respectivos presupuestos de egresos. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, mi estado, el presupuesto público destinado a radio y televisión mexiquense se encuentra comprendido en el programa Identidad Mexiquense, en el artículo 6 del presupuesto de egresos. Otro caso, el de Veracruz, se encuentra en el artículo 18 del presupuesto de egresos, el financiamiento público a Radio Televisión de Veracruz. El monto total de esas inversiones públicas constituye mayoritariamente el presupuesto de las concesiones públicas y se distribuye en todos y cada uno de los capítulos del gasto de operación de dichos concesionarios públicos, por lo que tendríamos que preguntarnos, ¿el legislador tiene interés en que se prohíba la difusión de imagen y nombres de funcionarios públicos solo en aquellas acciones financiadas con el concepto 3600, servicios de comunicación social y publicidad, y dentro del capítulo 3000, servicios generales? ¿O nuestro interés consiste en que toda acción financiada con recursos públicos debe regirse por el principio de imparcialidad y no promoción personal? Estoy convencido de que el interés del legislador se encuentra en el segundo sentido. Por ello, presento la siguiente consideración de reserva. Actualmente, el artículo 6, fracción 4, dice: se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y difusión. La propuesta, diputado presidente, es: se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. En el caso del concesionario público, se prohíbe que la programación incluya contenidos orientados a la promoción personal de funcionarios públicos y observarán las restricciones señaladas en el artículo 134 de esta Constitución. Se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión. Muchas gracias. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación planteada por el diputado Bautista. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. No se admite a discusión, se desecha. También en la misma fracción cuarta del apartado B está reservada por el diputado Alfonso Durazo. Se le concede el uso de la voz. ¿Qué tal?